Salmo 51. Consideremos los versículos del 1 al 7 en primer lugar. David estaba en verdad arrepentido de su adulterio con Betsabé y de asesinar a su esposo para cubrir este pecado. Sabía que sus acciones dañaron a mucha gente. Sin embargo, debido a que se arrepintió, Dios lo perdonó misericordiosamente. Ningún pecado es demasiado grande para que no reciba perdón. ¿Siente usted que nunca podrá acercarse a Dios porque ha hecho algo terrible? Dios puede perdonarlo de cualquier pecado y lo hará. Sin embargo, aunque Dios nos perdona, no borra las consecuencias naturales de nuestro pecado. La vida y la familia de David nunca fueron las mismas como consecuencia de lo que hizo. Vea 2 Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 23. Y aquí en el capítulo 51 de los Salmos, versículo 4, aunque pecó con Betsabé, David dijo que lo hecho fue en contra de Dios. Cuando alguien roba, mata o calumnia, lo hace en contra de otra persona, la víctima. Pero la gente sí resulta herida. En el caso de David, un bebé murió y se asesinó a un hombre. Todo pecado nos hiere a nosotros mismos y a otros. Y finalmente ofende a Dios porque es rebelión en contra del estilo de vida que Él demanda. Cuando se vea tentado a hacer el mal, recordar que su pecado es en contra de Dios quizás le ayude a permanecer en el buen camino. Considerando el versículo 7 de este capítulo 51 de los Salmos, en Egipto, los israelitas usaron manojos de hisopo para untar la sangre del cordero en los dinteles de las puertas de sus casas. Esto los mantendría a salvo del ángel de la muerte. Éxodo capítulo 12, versículo 22. A través de este acto, los israelitas mostraron su fe y aseguraron su liberación de la esclavitud en Egipto. Este versículo, por lo tanto, hace un llamado a la purificación por el pecado y a la disposición para servir a Dios. Y en el versículo 10 de este capítulo 51, vemos que debido a que nacemos pecadores, según el versículo 5, nuestra inclinación natural es complacernos a nosotros mismos y no a Dios. David siguió esta inclinación cuando tomó la esposa de otro hombre. También nosotros la seguimos cuando pecamos en cualquier forma. Al igual que David, debemos pedir a Dios que nos limpie desde adentro. Que nos limpie el corazón y el espíritu para tener pensamientos y deseos nuevos. La buena conducta solo proviene de un corazón y un espíritu limpios. Pida a Dios que se los dé. En el versículo 12, considerando este versículo 12, ¿se ha sentido usted estancado en su fe alguna vez? Como si todo lo hiciera automáticamente. ¿Acaso ha establecido el pecado una brecha entre usted y Dios, haciéndolo parecer distante? David se sentía así. Pecó con Betsabé y el profeta Natán acababa de confrontarlo. En su oración a Dios suplicó: vuélveme el gozo de tu salvación. Dios quiere que estemos cerca de Él y que experimentemos su vida plena y completa. Pero el pecado inconfesado hace que esa intimidad sea imposible. Confiese su pecado a Dios. Aún así, tendrá que enfrentarse a las consecuencias terrenales como lo hizo David. Pero Dios le devolverá el gozo de andar con Él. Pasemos ahora a este capítulo 51, versículo 13. Cuando Dios perdona nuestro pecado y restaura nuestra relación con Él, queremos alcanzar a otros que necesitan este perdón y esta reconciliación.
Mientras más haya sentido el perdón de Dios en su vida, más deseará hablar de ello a los demás. Y en el versículo 17, Dios quiere un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Nunca complacerá a Dios mediante acciones externas, por muy buenas que sean, si la actitud interna de su corazón no es correcta. ¿Tiene una actitud de remordimiento por su pecado? ¿Tiene la intención sincera de apartarse del pecado? Dios se agrada de esta clase de humildad.